Uno me sorprendió, una cosa que no había pensado, era el tema de cómo el mismo proceso de construcción de la obra ha generado una otra relación entre las personas que participaban. Y además que los animadores, los jefes, vinieron y estuvieron ahí y lo hicieron, ¿no? Que le pusieron una mística súper linda, así, ¿no? Una energía muy linda, y esto permitió que la gente se pueda abrir y, bueno, expresar en lo que estaba de acuerdo y en lo que no estaba de acuerdo. Sabía que eran personas, bueno, profesionales, investigadores, que tenían, qué sé yo, una cosa muy clara a nivel teórico, y que eran muy... no se van a quedar callados, no se van a comer las cosas así fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diferencia era eso, que yo ponía una pequeña semilla y al momento ya era una planta enorme. Me olvidaba de que había alguien que estaba mirando, que le pudiera gustar o no gustar, que se pudiera reír o no reír. Me daba lo mismo en el fondo. O sea, como que yo disfruté del actuar. C'est-à-dire une chose qui est sûre, la question des concepts qui étaient plaqués assez sur une valise comme ça, je pense que c'est une image qui était assez forte et qui était justement, on voulait un petit peu réveiller cette idée-là, un peu de la langue de bois, d'utiliser des concepts comme ça, que finalement qu'on pouvait utiliser les concepts pour, voilà, avec un objectif qui est pas lié au concept lui-même, tu vois, avec d'autres objectifs stratégiques, etc. Ça, je pense que ça a été clair. Donc, et je crois que l'image ça a été réussi. El texto encontré que era bueno porque era como bien claro, el argumento no era complicado, pero el hecho de trabajar distintos estados, distintas motivaciones de los personajes hizo que no fuera una cosa como repetitiva ni algo como muy caricaturesco, sino que tuviera más riqueza. La propuesta era que si el público intervenía era para ver cómo modificaba en los oprimidos, actuando desde los oprimidos, cómo modificaba todo lo otro. Y fueron, salvo la ONG, la que representaba la ONG, que ahí se vieron reflejados, pero la más oprimida, o sea, al oprimido ni. Y dije, ups, esto es toda una señal. Nos queda mucho para trabajarnos, para ser coherentes con el discurso. Me llamó la atención que, digamos, nadie tomó el papel de la campesina, o sea, la más oprimida, la que inicialmente metieron al fondo. Nadie propuso hacer un estudio independiente sobre el tema del recurso hídrico, y es un proyecto de ciencia y desarrollo, y nadie cuestionó, dice, ok, esta concesión es la concesión que está sacando el agua y no necesitamos esto. Por mi rol en la fundación como capacitadora y coordinadora de programas de capacitación, siempre estoy así como sacando cosas que me van a servir para mis capacitaciones, y definitivamente creo que el Teatro Foro sí es una de ellas. Se generó una cercanía especial entre las personas. Como que haciendo los papeles como que se establecía como una especie de complicidad que permanece, digamos. En el fondo como que uno ya, más allá de lo que hemos trabajado y todo, como que queda esa cosa así de acordarse y reírse. Bueno, y todo lo que hemos hecho de bromear con los personajes, de que los personajes siguen estando como presentes. Entonces uno se puede desdoblar y de repente hablar como el gobernador o como el hidrólogo en una reunión y ya todos entienden. Y eso sirve también para acentuar de repente ciertas ideas. Que más, la autopercepción, por ejemplo, ¿cierto? De que yo me veo reflejado en algún personaje, o veo que ese personaje es exactamente lo que yo no quiero
¿cierto? Como antítesis. Después de un año vimos que lo que se había planteado en el Teatro Foro se está realizando en la práctica. El problema que se construyó, que se presenció a la hora de hacer el Teatro Foro, se realizó. Quizás no tanta intensidad, pero sí pudimos ver que sí había una relevancia del tema y cómo lo hemos construido. Y eso, sin embargo, no provocó acciones drásticas a nivel del proyecto. Y tenemos que ver todavía por qué fue eso. Podemos decir que quizás es más fácil decir soy oprimido que tomar acciones para cambiar esta situación de opresión. Y bueno, claro que está el poder de la plata, del dinero que da la Unión Europea, con sus deliverables, sus milestones, lo que tenemos que hacer, y eso es un poder fuerte que se habló en el Teatro Foro y que no hemos tratado, pero ¿por qué no volver a hacer un intento? De manera concreta, sí, en poco tiempo vamos a tener un steering committee, una reunión del comité directivo de Ecoadapt, y lo que vamos a hacer es visionar este mismo documental sobre el Teatro Foro. Vamos a visionarlo y recordarnos lo que pasó y tratar de tomar decisiones, como es un órgano ejecutivo, este comité. Entonces tratar de tomar decisiones para cambiar las trayectorias. Eso implica que vamos a volver a ver lo que ha pasado y reanalizarlo y hacer un cambio. Entonces, y pienso que tengo mucha esperanza que eso va a resultar. Y eso no era una cosa que habíamos previsto haciendo el Teatro Foro, y es un valor agregado que en la gerencia del proyecto que encontramos muy, muy interesante. Ce que je trouve intéressant sur le Théâtre Forum par rapport au jeu de rôle que j'ai pu voir, c'est que tu es beaucoup plus quand même dans l'apprentissage individuel, de te connaître, enfin de... Il y a deux choses, tu éprouves beaucoup plus fortement la position d'être un autre. Tu saisis encore plus, je trouve aussi plus vite, le référentiel de la personne que tu vas jouer, se rendant compte de toutes ses limites, les complexités du truc, du machin. La différence de pouvoir, tu le sens beaucoup plus fort quand tu le vis en comportemental. Oui. Là, tu le sens vraiment. La fin, c'est impressionnant. Con un juego de roles, si ponemos ese ejemplo, te pusiste el zapato del otro, pero con el Teatro Foro te lo calzaste, o sea, no solo te lo pusiste, sino te lo amarraste y empezaste a caminar con el zapato, porque por el tiempo interiorizas más el personaje que estás representando. Un ejemplo claro fue que cada vez, en cada ensayo, se sentía más la opresión de los oprimidos y la presión de los opresores. En cada ensayo se sentía más, tanto así que en el último acto tuvimos lágrimas. Sí. Entonces, me parece que es más... puedes tener más, necesitas más tiempo y necesitas otro tipo de recursos y espacios y todo, pero yo creo que los resultados pueden ser más, llegan más a tocar a las personas, ¿no? En el Teatro Foro la profundización es más grande, tienes más posibilidades de comprender realmente el fenómeno que estás estudiando, de proponer y cambiar algo en un ejercicio casi real, ¿no? Donde no solamente tienes una faceta del personaje, sino tienes una gama de posibilidades que te permiten ser más objetivo, tener más... involucrarte más. Me parece que es un ejercicio que si bien toma un poco más de tiempo, pero los resultados son mucho más profundos. Le jeu de rôle, je le vois vraiment comme quelque chose qui se veut représenter un peu comme une cartographie, quoi, dynamique. Dans un jeu de rôle, on ressemble plus à des caricatures. Donc je pense que le
le théâtre forum, ça peut être plus fin, alors que c'est moins complet. C'est ça qui m'a paru intéressant. C'est au départ, c'est une caricature et ça prend cher, alors que le jeu de rôle, c'est peut-être déjà d'emblée, ça doit être assez complet. Et il y a un risque que chacun soit une caricature de son rôle. Le théâtre forum, je le vois un peu comme un intermédiaire entre une mise en situation et un jeu de rôle. Donc du coup, c'est quelque chose d'intéressant à explorer. J'étais content de voir, je trouvais intéressant de voir ça, cette possibilité-là, parce qu'effectivement, dans la mise en situation, on est quand même un petit peu attiré vers les problèmes concrets, réels. On a un peu de difficulté à casser les choses, à sortir de ce moule-là dans lequel on est. Du coup, dans le théâtre forum, on est un peu plus, on arrive à casser un peu plus, j'ai l'impression. Alors que dans le jeu de rôle, c'est un peu plus un jeu, quoi. Le CIRAD a pas mal avancé ça en utilisant le théâtre forum comme mode de communication en interne et en l'utilisant aussi dans un projet de recherche-action sur la réforme agraire au Brésil. L'IRD aussi a fait un travail au Burkina Faso sur les questions de démographie et de nutrition en utilisant le théâtre forum comme un outil de dialogue entre les chercheurs et le grand public. Et l'IRD l'a aussi utilisé au Sénégal sur la recherche en santé. Dans le projet EcoAdapt, on l'a lancé depuis le début du processus pour essentiellement faire un échange de connaissances critiques entre chercheurs et ONG. Dentro del proyecto creo que hay espacio para utilizarlo en diferentes momentos. Uno, en el momento de diseño, para fomentar el entendimiento de la complejidad y cómo movilizar digamos, acciones. Y luego en otro momento, cuando ya va a haber más investigación participativa, por ejemplo, donde hay interacción entre científicos y actores reales, podría ser, aunque ahí, digamos, hay un tema de legitimidad, confianza, riesgos también de procesos, ¿verdad? En incluir actores reales dentro de... Y luego hay también una fase de implementación donde creo que también puede ser interesante para visualizar posibles conflictos que no se entienden, porque si uno no se mete en el personaje y contextualiza y siente lo que puede ser, eso no se podía hacer, que también es interesante en la parte de implementación. El teatro foro puede ser peligroso, mucho más, como va mucho más a fondo en los sentimientos, en las emociones. Entonces hay que tener cuidado y eso, antes de usarlo, hay que discutirlo bien con los bosques modelos, con las ONGs, los que conocen el territorio para ver si es aplicable o no. En économie, bon, c'est une science sociale, donc on s'intéresse toujours aux objectifs des gens, à ce qui les motive. Et donc là, de comprendre de plus près ce qui peut motiver les différents participants d'une situation, c'est... Je pense que ça permet aussi de placer le chercheur non pas face à des fournisseurs de données passives, mais face à des acteurs qui sont dans une capacité de position réflexive très forte et qui sont aussi, par la suite, dans la mesure de demander des comptes aux chercheurs sur les résultats de sa recherche. Capacitarlos y fortalecerlos, haciendo que ellos se den cuenta que sí pueden cambiar el contexto que por razones políticas o cultura son o sea, las presiones a las que son sometidos, sí pueden cambiarlas dependiendo el grado de fortaleza que ellos tienen o el grado de empoderamiento o poder que ellos tengan. Je pense que le Théâtre Forum est plus dans cette idée-là d'une recherche en plein air. Où tu es avec des acteurs, tu es directement dans la société.